Entonces, buenas noches. Eso es Fundamento de Estadística, sesión 31. En la clase anterior tuvimos clasificando variables, la práctica 1.2. Ahora en esta ocasión vamos a introducir la unidad número 2, que se llama organización y presentación de datos. Y para ello vamos a presentar esta diapositiva con algunos conceptos básicos en forma de repaso. Tenemos que estadística es una ciencia, método, técnica o herramienta que se utiliza en la recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos para sacar conclusiones y con ella tomar decisiones. Uso de la estadística. No existe actividad humana donde no se involucre la estadística. Personalmente, comparación de alternativas, evolución de servicios, ingresos versus pagos, etc. Cotidianamente, censos, índice de precios, ajuste de tarifas, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidatos políticos, etc. Empresarialmente, control de procesos y calidad, evaluación de productividad, estudio de costos, nivel de satisfacción de clientes y proyectos de inversión. Aplicación de la estadística. La estadística se aplica a todas las ciencias, facilitando el estudio de hechos del mundo y de la sociedad. Importancia de la estadística. ¿De qué sirve tener datos si no son representados? ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para su análisis? ¿Hay una forma objetiva de mejorar una situación o proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal manera que nos permita tener un panorama completo de la situación u objeto de estudio, entonces estamos haciendo estadística. Ventajas que ofrece el uso de la estadística: visualización de datos, medición de variables, apoyo en decisiones, reducción de riesgo, organización de información, certeza, reconocimiento de alternativas, aceptación de soluciones, entre otros. División de la estadística. La estadística se divide en dos grandes ramas: estadística descriptiva, que es la que estamos dando, y estadística inferencial. La descriptiva trata de recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos de las observaciones. Se hacen tablas, gráficas y cálculo de parámetros y estimadores. Estadística inferencial utiliza los resultados de la estadística descriptiva y se apoya en el cálculo de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. En estadística inferencial se hace prueba de hipótesis, diseño de experimento, análisis de regresión y correlación. Dos conceptos básicos: población y muestra. Población es el conjunto de elementos que poseen características que podemos medir y estudiar. Población se refiere a todos los elementos, todos. Muestra aquellos elementos extraídos de una población en su conjunto de dicha población. Población, todos los estudiantes de estadística. Muestra, una sección que se seleccione. Variable estadística. En la clase anterior hablábamos de variables, pero no la definimos. Variable es cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar de los elementos de la población, susceptible o no de medida. Ejemplo de variable: género, hombre o mujer, edad, carrera, estatura, tiempo en servicio, religión, etc. Dato es la expresión numérica de la información y se obtiene por la opción de contar o medir. Parámetro. Parámetro es una medida obtenida a través de los datos de una población. Si le calculamos la media aritmética a la población, entonces estamos teniendo un parámetro. Si le calculamos la media aritmética a una muestra, entonces estamos teniendo un estimador.
Variable y su clasificación. Las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que se refieren a cualidades, categorías o atributos, y las cuantitativas se refieren a cantidades medibles numéricamente. Las cualitativas se pueden dividir en ordinales y nominales, y las cuantitativas en discretas y continuas. Recolección de datos. Fuente de datos nos indica de dónde provienen los datos. Las fuentes pueden ser primaria, secundaria, el cuestionario. Eso lo abordamos en la clase pasada. Codificación de la variable. La variable a veces se codifican, se le agregan números para un mejor entendimiento. Gráficos. Existen gráficos de pastel. Existen gráficos de barras. Existen formas de presentar datos mediante tablas, llamada distribución de frecuencias. Entonces, aquí viene la clase más importante de esta asignatura. Se llama organización de los datos y presentación de datos. Este es el capítulo 2. Es el capítulo clave de la estadística. Usted tiene que tratar de comprender en la medida de lo posible este capítulo. Lo primero es saber qué es una distribución de frecuencia. Y dice que es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías. Cuando organizamos valores en clase o en categoría, tenemos una distribución de frecuencia, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, su frecuencia. Distribución de frecuencia dice que 20 personas o 20 profesores son de la Facultad de Economía, 27 son de Ingeniería, 32 de Medicina, 14 de Humanidades y 7 de Arte. Cuando tenemos una variable cualitativa, nosotros tenemos lo que se llama categorías. Cuando tenemos una variable cualitativa, tenemos categorías. Si tenemos la variable facultad, las facultades son Economía, Ingeniería, Medicina, Humanidad y Arte. Yo pregunto, si tenemos la variable religión, ¿cuáles son las categorías que van aquí? Católico, evangélico. Evangélico, adventista. Testigo de Jehová. Católico pentecostal. Ok. Si tenemos religión, aquí van esas categorías, se llaman categorías cuando la variable es cualitativa. Si tenemos estado civil como variable, ¿cuáles son las categorías que van aquí? Soltero, Casado, divorciado. Viudo. Ok. Si tenemos sexo, aquí va femenino y masculino. Eso se entiende, ¿verdad? Que se llaman categorías de la variable. Las respuestas de la variable se llaman categorías de la variable. Cualitativa. Cuando la variable es cuantitativa o numérica, no se llaman categorías, se llaman clases. Cuando la variable es numérica, se llaman clases. Aquí está la variable tiempo en servicio, que se mide en años, el tiempo que usted tiene trabajando. Y dice aquí de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24. Repito, cuando las variables son cuantitativas, no se llaman categorías las respuestas, sino que se llaman clases. Y yo pregunto, ¿cuántas clases tiene esa tabla? Ahí hay 5 clases. 5 clases. Cinco clases. 5. Muy correctamente, ahí hay 5 clases. Si usted es una persona que logra identificar cuántas clases tiene una tabla, usted ha iniciado muy bien.
Si usted sabe y reconoce que hay 5 clases ahí, eso está perfecto. Yo pregunto, la tercera clase, ¿cuál es? La 10-14. De 10 a 14. 10-14. Y la quinta, 15-19. 20, 24. 20-24. 24. y la primera clase, ¿cuál es? 0-4. 4. 4. Yo hago la pregunta del millón ahora. ¿Eso se entiende? ¿Perdón? ¿Se entiende eso? Sí, claro. Las dos se entienden bien. Bueno, las clases se entienden bien, pero la otra parte vamos a esperar que usted le explique. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda que ahí hay 5 clases. Usted lo puede asimilar eso, que hay 5 clases ahí. Perfecto. Sí. Y puede asimilar cuál es la segunda clase, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál es la 5-9. tercera? ¿Cuál es la primera? Claro. ¿Cuál es la quinta? Sí. Bueno, pues vamos muy bien entonces. Sigue así. Estos datos que están aquí en una tabla de frecuencia, estos datos se llaman frecuencia absoluta simple. Esto aquí. Frecuencia absoluta simple. Frecuencia absoluta simple. Se llaman estos datos que están aquí. Frecuencia absoluta simple. Y se denomina por la letra FI. F minúscula y una I significa frecuencia acumulada simple. Yo pregunto, ¿cuál es la frecuencia acumulada simple de la tercera clase? 32. 32. 32. 32. Y de la quinta clase, ¿cuál es la frecuencia absoluta simple? 7. Están como bien cenados, parece. La siesta. Eso se entiende, ¿verdad? ¿O no? Sí, Sí. claro. Sí. Ok. Ya ustedes entienden que esa tabla tiene 5 clases. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la tercera? ¿La cuarta? ¿Cuál es la frecuencia que le corresponde a cada clase, verdad? Ustedes saben que el 27 le corresponde a la clase que va de 5 a 9. ¿Verdad? ¿Se entendió eso ahí? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Vamos a ver los elementos de una distribución de frecuencias. El primer elemento se llama clase. Clase, el primer elemento. Y la clase dice que son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencia. Cada uno de esos grupos se llama clase. De 0 a 4 es una clase, de 10 a 14 es otra clase, de 15 a 19 es otra clase y así. Cada una de esas son una clase. Cada intervalo. Clase abierta. Una clase abierta es aquella que no tiene límite determinado. Si yo digo mayor de 18 años, no tiene un límite, porque está diciendo de 18 años en adelante. Pero ahí caben los de 100 años, los de 1000 años, ahí cabe todo el mundo. Siendo que tengan más de 18, cabe. Entonces, cuando una clase es así, como esa dice mayor de 24, es una clase abierta. Abierta. Entonces, aquí otro concepto dice límite de clase. Son los valores que determinan a una clase. Los valores que determinan una clase. Existen 2 límites de clase. Límite inferior, que le llaman LI, L de límite, I de inferior, límite inferior, LI, y es el que está a la izquierda de la clase. Y el superior, LS, es el que está a la derecha de la clase. Entonces,
El que está a la izquierda en esta clase, la tercera clase, ¿cuál es? ¿Cuál El es? 10. 10, 14. 10, El 10. 14. El 10 a la izquierda. No, el 10. A la izquierda. ¿Cuál es el valor? El 10. 32. De la clase. ¿Saben lo que es una clase? Me dijeron casi ahora que sabían lo que es una clase. Sí, Claro. claro, el 10, Límite 14. El que está a la izquierda. Límite inferior. El valor que está a la izquierda en la tercera El clase. 10. El 10. El 10. Imagino que es el 10. Sí, pero yo quiero que ustedes estén seguros que es el 10. Estoy El 10, segura claro, yo que el sí. 10. Es el 10, profe. Porque la otra parte, Donde usted siente es que, cosa simple, esta es la clase. usted siente que el corazón le palpita. ¿Oyó? Entonces, el de la izquierda en la tercera clase es el 10. Ese 10 se llama límite inferior de esa clase. Y el 14 es el límite superior de esa clase. En esta clase del 20 al 24, ¿cuál es el límite inferior? El 20. El 20. Y el superior, El 24. 24. El 24. y aquí, ¿cuál es el límite superior de la clase? El 9. El 9. ¿El inferior? El 5. El 5. 5. Entonces, yo quiero que usted esté, pero muy seguro de eso que usted me está diciendo. Si es así, va muy bien. Si es así, si usted sabe ya que el primer numerito se llama límite inferior y el más grande o el segundo se llama límite superior, va muy bien. O si usted sabe que el de la izquierda es el límite inferior y el de la derecha de la clase es el límite superior, usted va muy bien si entendió esa parte. Entonces vamos a continuar. Marca de clase. En estadística existe lo que es marca de clase. La marca de clase también se le llama punto medio. O sea, que es lo mismo que usted me diga a mí marca de clase, es lo mismo que usted me diga a mí punto medio. El punto medio se representa por la letra XY. Y hay libros que le ponen PM, punto medio, P de punto y M de medio, PM, punto medio. Pero generalmente en estadística se utiliza XY para representar el punto medio. Y dice que XY o marca de clase o punto medio es el valor que representa una clase. Y dice que el punto medio, que es el punto medio o valor que está en el centro de la clase, así medio a medio. A una clase está en punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio? El punto medio se calcula de esta forma. Se suma el límite inferior, que es el de la izquierda, más el límite superior, que es el de la derecha. Y ese resultado que usted obtiene lo divide entre 2. Entonces, la fórmula, repito, de calcular el punto medio es límite inferior más límite superior y el resultado lo divido entre 2. Entonces, si nos vamos al ejemplo anterior, el punto medio del 5 y el 9 de esa clase, la segunda clase, ¿cuál es? El 27. Punto medio. 7. 27. ¿Cómo lo calculo el 7? Haciendo la fórmula que se acaba de decir, se suma 5 y 9 y luego se divide. 5,9 se divide en 2. ¿Cuánto da 5 y 9? 14. 14. 5 más 9, 14, entre 2, 7. 7. Entonces, el punto medio de esa clase es 7. Es 7. Si yo le digo el punto medio de la cuarta clase, ¿cuál es? 15 más 19 dividido entre 2. ¿Cuánto da? 15, 34, entre 2, 17, sí. 17. 17. No, 17. 17. 17 solamente.
Entonces, usted sabe ya que el punto medio de esa clase, si yo lo mando a buscar, es el 17, ¿verdad? Y de Perfecto. la primera clase, ¿cuál es el punto medio? 2. 2, 4, Dos. 2, 2. 2. 0 más 4 da 4. 2 Entre entre 2 dos. es igual a 2. Y de la última clase, ¿cuál es el punto medio? 22. 22. 22. 22. 22. Entonces, 22 es el valor que está en el centro. 2 para acá y 2 para allá. Muy bien. Si usted entendió esa otra parte que le expliqué ahora del punto medio, usted va muy bien, si le entendió. Sigamos. Tengo otro término aquí que se llama intervalo de clase. Intervalo de clase. El intervalo de clase es lo que dice qué tan grande es la clase, de qué número a qué número va, qué tamaño tiene la clase. Le llaman también amplitud de clase. Hay libros que le dicen amplitud, pero aquí le vamos a llamar intervalo de clase. IC. I de intervalo y C de clase. Intervalo de clase. El intervalo de clase es el valor a partir del cual se construye una distribución de frecuencia. Entonces, yo le voy a enseñar dos cosas ahora. Si yo quiero saber cuál es el intervalo de esa clase, ¿quién me dice cuál es el intervalo de 0 a 4? Dos. Del 0 al 4, O ¿cuánto? 3. Porque está el Esto- 1, el 2 y el 3. Yo no entendí mucho, profesor, esta parte. Usted puede darle un... Usted la va a entender porque yo no la he explicado. Yo la voy a explicar. Ah, ok, disculpe. El medio entre el 1, 2 y 3 sería. Yo estoy preguntando el intervalo de esas clases, ¿cuánto es? ¿De cuánto a cuánto número que avanzan? ¿Cuánto es el intervalo de clase de esos números? Bueno, serían 7, 8, 9. entonces Usted quiere todo. 4, porque avanza 4 4 números. ahí. Entonces, yo lo que quiero que a partir de Sería hoy, usted el intervalo de clase, cuando le dan una tabla hecha, porque esa está hecha, ese intervalo no lo hizo usted, sino que esos intervalos están hechos, vinieron hechos. Cuando usted va a buscar el intervalo de clase de una tabla que está hecha, no debe calcularlo restando. Ejemplo, tú no puedes decir, la diferencia 9 le quito 5 da 4. Esos números van de 4 en 4. Está mal. La forma correcta de una tabla hecha, yo calcular el intervalo de clase, es a un límite inferior. Todo eso son límites inferiores, ¿verdad? La primera cantidades son límites inferiores, todas. A un límite inferior cualquiera que tú desees, le resta el anterior. Si quiere, anota. A un límite inferior cualquiera, le restas el anterior. ¿Cuál tú eliges? Mira, yo elegí el 15. Al 15 le resto el anterior, que 10. ¿Cuánto da? 5. 5. 5. Entonces, el intervalo de clase de esa tabla es 5. No 4, ni 3, ni 2, ni 1. 5. 5. Otro. Mira, yo puedo agarrar este 20. Yo déjame agarrar este límite inferior. 20. Le resto el anterior, que es 15. ¿Cuánto da? 5. Yo puedo agarrar este. Digo, 5, le resto el anterior, que es 0. Y también puedo decir, bueno, es 5 que da. Por todos lados da 5. El intervalo de clase de esa tabla que está hecha es 5. ¿Cómo se cuenta el intervalo de clase? Con la manita. Esa es la mejor fórmula. ¿Usted quiere saber si es verdad que va de 0 a 4 es 5? Se coge la mano, se empieza por el 0, le dice 0, 1, 2, 3 y 4. Pasaron 5 números.
¿Quiere ver la de 5 al 9? Empieza por el 5, 5, 6, 7, 8 y 9. Pasaron 5 números. La del 10, 10, 11, 12, 13, 14. Pasaron 5 números también. Entonces, el intervalo de clase en esa tabla es de 5 en 5. Que no le quepa duda a nadie. Entonces, cuando usted lo vaya a calcular, no diga, mira, del 10 para llegar al 14 son 4 números. Erróneo. Diga mejor, límite inferior menos límite inferior anterior. Ah, mira, me da 5. Muy bien. Así es que se consigue. Profesor, una pregunta. ¿Esos números pueden variar y dar un resultado diferente de...? Van a variar porque depende de la tabla que te den y los números que te den, y eso lo vamos a ver más adelante. Ok, perfecto. Nada es fijo. Sí, profe. Nada es fijo. Pero entonces, un ejemplo siempre va a dar, si va a dar un solo resultado. Un ejemplo va a dar 5, va a dar 4, va a dar 3, así. Sí. Usted lo escribe ahí, le dije que anote, que siempre que usted va a buscar un intervalo de clase de una tabla que le dieron, entonces usted un límite inferior cualquiera le resta el anterior y listo, ahí lo consigue, sin equivocarse. A un límite inferior cualquiera le resto el anterior. Ahí lo consigo sin equivocarse. Entonces, ya me falta, no me falta ya más nada. Ahora me falta otra cosa que es lo más importante todavía, que se llama regla de Sturges. Esa regla no la escriban como está ahí, que yo se la voy a dictar. Solo escriba el título, regla de Sturges. Eso es lo más importante que tiene esta asignatura. La suerte que estamos grabando y ese video lo va a repetir todo el mundo que quiera ilustrarse de nuevo. Sí. Regla de Sturges. Lo primero que se calcula en la regla de Sturges es el rango. Rango. R. Esa R significa rango. Si quieres lo pone al lado ahí, rango, entre paréntesis R. El rango se calcula a X máximo le resto X mínimo. Al número máximo le resto el número mínimo. Es el rango. El valor más alto le resto el valor más pequeño. Al más grande le resto el más pequeño. Eso es rango. Así de fácil. Lo otro se llama número de clases. Escriba número de clases y entre paréntesis pongo una K. Número de clases, entre paréntesis, una K. Y usted dice, eso es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n. 1 más 3.3 logaritmo de n. Repito, número de clases es igual a K y eso es igual 1 más 3.3 logaritmo de n. Esa n, ¿dónde usted la consigue? Lo único que usted necesita para calcular el número de clases es la n. La n es el número de datos que le dan. Si le dan 100 numeritos, n vale 100. Si le dan 50 numeritos, n vale 50. Si le dan 30 numeritos, n vale 30. Si le dan 25 numeritos, n vale 25. N vale la cantidad de números que le dan, la muestra, tamaño de muestra. Y por último, después que usted tiene ya el rango y el número de clase, calcula el intervalo de clase, lo que hablamos ahorita. Pero eso es cuando la tabla eres tú que la va a hacer. Si tú eres que va a hacer tu tabla, necesitas calcular el intervalo de clase con esta fórmula. Y la fórmula dice, intervalo de clase es igual a rango dividido entre el número de clases. Rango dividido entre el número de clases.
Así se calcula el intervalo de clases. Entonces ya ahí tenemos esas tres fórmulas de la regla de Sturges listas para aplicarla. Entonces aquí yo le tengo algo a ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver. Aplicarle algo aquí. Que este ejercicio es un ejemplo que nosotros vamos a realizar para explicar ese asunto. Este ejemplo lo vamos a aplicar, lo vamos a hacer para aplicar este asunto. Entonces ya yo me imagino que usted copió eso. Entonces aquí le tengo algo a usted ahora. Ok. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a salir de esta presentación y voy a entrar aquí a explicar este ejercicio. Miren. Este ejercicio habla sobre el dinero que los estudiantes gastan en fotocopia diariamente en la Facultad de Economía. Los estudiantes que son de esa Facultad de Economía gastan diariamente en fotocopia en la universidad. Uno lo entrevistaron, dijo que gasta 30 pesos todos los días, otro gasta 21, otro gasta 23, otro gasta 40, otro gasta 34, otro gasta 25, y eso es los datos de todos los 50 estudiantes que entrevistaron, cuánto gastan diariamente en fotocopia. Nosotros tenemos esos datos y yo le pregunto a ustedes, ¿y qué ustedes pueden decirme de esos datos? Usted mira todos esos numeritos así, usted se pone loco. Usted dice, bueno, ¿qué información saco yo de ahí? Ninguna. Cuando los datos están desordenados, no hay información. Ahora, si le aplicamos la estadística, ustedes verán, cuando terminemos esto, cuántas informaciones vamos a sacar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, dice que construye una tabla de distribución de frecuencia. Te dieron los números para que tú hagas la tabla. La tabla no está hecha, la vas a hacer tú. ¿Cómo la vas a hacer? Fácil. Lo primero que tenemos que hacer en la regla de Sturges es buscar el valor máximo. Buscar el valor máximo. Y lo primero que se me ocurre es la pregunta del millón. ¿Cuál es el valor máximo de ese conjunto de datos? $49. 21. 49. 49, maestro. 49. El más alto es el 49. ¿Y el mínimo cuál es? 15. 15 de una vez. Muy bien. Máximo 49, mínimo 15. Para calcular el rango en la regla de Sturges, ¿qué debemos hacer? ¿Quién me dice? Restar el 49 menos el 15. ¿Cuánto da? $34. Entonces, ¿alguien tiene duda de lo que yo hice ahí? El rango es el número más alto, restarle el más bajito. El más grande le resto el más pequeño. Al máximo le resto el mínimo. Y si lo resto me da 34. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular el segundo paso, que es número de clases. Para calcular número de clases, necesito saber cuántos datos son para sustituir la n por la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo yo ahí? ¿Quién me dice? 50. Muy bien. El ejercicio dice que ahí tenemos 50 datos. Entonces, en su calculadora, si es inteligente, le escribe así como está ahí, 1 más 3.3 logaritmo de 50. La calculadora tiene una tecla que se llama LOG, que significa logaritmo. Te escribe así, 1 más 3.3 LOG 50 es igual. ¿Cuánto le da? A mí me dio 5.60. Hágalo de nuevo. 1 más 3.3 logaritmo de 50 es igual.
51. No. Medio malo, entonces. A ver, 5.6. Maestro, 6.6. Si no le da es porque su calculadora no es inteligente. Entonces usted lo que tiene que hacer, busque el logaritmo de 50. ¿Cuánto le da? Escriba LOG 50. ¿Cuánto es? LOG 50. 1.6 me da mi problema. Dele es igual por 3.3. Por 3.3. Es igual. ¿Cuánto le da? Eso mismo, 5.60, 5.6. Es igual más 1. Da 6.6. Ese 6.6 nunca usted lo va a poner así 6.6, sino que después del 6, ¿qué número sigue? El 7. Debe aproximarlo al número siguiente. Después del 6, ¿cuál va? El 7. Si ahí hay un 5 y es decimal, se lleva al 6. Si hay un 4, se lleva al 3. Si hay un 3, se lleva al 4. Siempre al siguiente, perdón. Se lleva al siguiente siempre. Entonces, ¿cuánto nos dio? 7. El rango nos dio 34. ¿Están seguros, verdad? Sí. El número de clase nos dio 7. Y ya que tenemos esos dos números, podemos buscar el intervalo de clase. El intervalo de clase dice que al rango que da 34, ¿verdad? Lo vamos a dividir entre K o el número de clase que dio ¿cuánto? 7. 7. Y si usted divide 34 entre 7, ¿cuánto le da? 4.8. Y ese 5, maestro. 4.8, ¿a qué número se lleva? A 5. A 5. 5. Muy A 5. bien. Yo lo digo ahora mismo. Entonces, eso es todo lo que usted necesitaba saber en la regla de Sturges. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a salir de la conferencia, la voy a cerrar para que entremos de nuevo para pasar la lista. Y si tienen cualquier pregunta, la hacen.